Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula. Mi nombre es Nicola Bricot y soy profesional del Departamento de Innovación Educativa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago de Chile. En esta cápsula abordaremos el diseño del programa de asignatura, mientras que la planificación en sí es una versión extendida del programa que se ajusta semestre a semestre por cada docente, considerando la organización específica de ese periodo. ¿Comencemos? Cuando innovamos una estructura curricular, primero realizamos un diagnóstico que permite analizar las problemáticas de la malla. Luego realizamos un perfil de egreso que define al profesional que queremos formar. Después realizamos un perfil de ingreso que formula una propuesta sobre las condiciones de ingreso real y esperado del estudiantado. Posteriormente definimos la estructura curricular a través de una progresión de los desempeños esperados en el perfil de egreso. Y finalmente, no menos importante, planificamos cada una de las asignaturas. Es en este momento donde los equipos docentes deben seguir algunos lineamientos institucionales para resguardar la calidad y armonía de estos espacios formativos. ¿Veamos algunas recomendaciones? Uno de los principales elementos a resguardar tiene que ver con el alineamiento constructivo de las asignaturas. Esto implica que debemos tener claridad de lo que esperamos que el estudiantado logre al finalizar esta asignatura. ¿Qué esperamos que los estudiantes logren saber y saber hacer al final de este curso? Para responder esta pregunta debemos organizar las estrategias de enseñanza y los procedimientos de evaluación que efectivamente permiten alcanzar estos desempeños. Si logramos que lo que se enseñe y lo que se evalúe sea lo mismo que lo que esperamos que los estudiantes aprendan, logramos alcanzar entonces alineamiento constructivo en nuestras asignaturas. ¿Cómo construyo mi programa de asignatura entonces? Para comenzar, debemos considerar los datos generales de nuestra asignatura. Después, escribimos el nombre de la asignatura, tal como aparece en la resolución, la carrera y el código. Además, deben averiguar el SST que tiene asignado. Esto implica reconocer el tiempo total de carga académica que implica su asignatura en el quehacer del estudiantado. En este caso, tenemos uno de mis cursos que tiene 4 SST, según la resolución. Un SST son 30 horas cronológicas al semestre. Esto implica que debo multiplicar 4 por 30. Eso me da 120 horas de dedicación al semestre que debo dividir en 17 semanas. Esto me da un total de 7 horas cronológicas de dedicación a la semana, de las cuales 4 pedagógicas de docencia directa, lo que equivale a 3 horas cronológicas. Por tanto, nos quedan 4 horas cronológicas que el estudiantado debe destinar a su tiempo de trabajo autónomo. También debemos considerar si nuestra asignatura tiene requisitos, los cuales deben aparecer en la resolución. Revisar el área de la OCDE al que pertenece, de igual modo que aparece en la resolución, y sus nombres y los de sus ayudantes. Posteriormente, debemos situar nuestra asignatura en relación con el perfil de egreso de la carrera. Para esto, debemos reconocer en la matriz de progresión de aprendizajes a cuál o cuáles desempeños del perfil de egreso contribuye nuestra asignatura. Solo debemos copiar y pegar en este apartado. Adicionalmente, es deseable que indiquemos los desempeños específicos en los apartados según la matriz de progresión de aprendizaje elaborada por el Comité Curricular del programa, tal como se puede observar acá. En este espacio debemos redactar el resultado de aprendizaje de nuestra asignatura. El desempeño global verificable y observable del estudiantado implica el resultado de aprendizaje. Se debe redactar iniciando con un verbo en infinitivo, articulando saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para redactarlo con la siguiente pregunta: ¿qué esperamos que nuestros estudiantes logren al final de la asignatura? Algunos posibles resultados de aprendizaje son los siguientes: analizar la identidad cultural latinoamericana tomando una posición crítica, respetuosa y fundamentada a través de actos comunicativos orales y escritos; producir diferentes tipologías textuales de ficción y no ficción, aplicando rigurosamente normas de estilo, ortografía y redacción desde una mirada crítica sobre los procesos sociales. Y les voy a mostrar en particular una de mis asignaturas para continuar ejemplificando el resto del programa en una situación real. Desarrollar un proyecto de secuencia didáctica interdisciplinaria entre habilidades de lenguaje, comunicación y ciencias sociales con el fin de analizar resultados y proyectar desafíos de investigación en una perspectiva de formación de ciudadanía crítica y democrática en las y los estudiantes de educación básica. Una vez definido el resultado de aprendizaje general, realizaremos resultados de aprendizaje específicos. La idea de estos resultados de aprendizaje es que permitan alcanzar el resultado de aprendizaje general de acuerdo con lo que nosotras y nosotros como especialistas definamos qué implica alcanzar ese aprendizaje. En esa misma lógica, le otorgamos un nombre a dicho aprendizaje que represente lo esperado y nos permita nominalizar el proceso como una unidad.
Una vez definidos los resultados de aprendizaje, debemos pensar en cómo diseñamos la experiencia que permita a los y las estudiantes alcanzar esos aprendizajes. Por ello, necesitamos realizar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza y los procedimientos de evaluación que permitirán alcanzar esos aprendizajes? Lo primero que haremos será redactar las estrategias de enseñanza y luego las de evaluación, considerando el tipo de interacción que esperamos, las estrategias a utilizar y los espacios de formación en que ocurre. No debemos ser tan detallistas en el programa, sino más bien indicar de forma general los elementos clave para la asignatura. En este caso, la asignatura que estamos revisando dice algo como: esta asignatura se desarrolla sobre la base del análisis de caso, el diseño de proyectos y las presentaciones de resultados, en actividades grupales e individuales, en instancias tipo taller en la sala de clases y en el centro de práctica profesional de las estudiantes. Si se trata de una asignatura de coordinación, se requiere mayor especificidad por cada unidad. Se sugiere indicar los métodos a utilizar según cada unidad de aprendizaje, tal como se observa a continuación. En una primera unidad, en una segunda unidad, en una tercera unidad, etc. Se sugiere siempre explicitar qué deben hacer los y las estudiantes en su tiempo autónomo, considerando las horas de dedicación del SST que ya calculamos. Por otra parte, es necesario que podamos definir las evaluaciones del curso. Y con esto no nos referimos a los porcentajes asignados a cada una, sino que al proceso de evaluación que esta asignatura implica para que sea exitosa. Esto implica pensar primero en cómo vamos a diagnosticar a los y las estudiantes. Entonces, la pregunta acá es: ¿qué debe hacer ya el estudiantado de lo que vamos a aprender en esta asignatura? Esto no implica una calificación, sino que pensar en una actividad que permita lograr diagnosticar. Pero además vamos a pensar en actividades en las cuales los y las estudiantes van a ir aprendiendo, ensayando, equivocándose. Estas evaluaciones son de tipo formativa y nos van a permitir retroalimentar el aprendizaje. Y finalmente, obviamente debemos definir las actividades que van a permitir observar el logro de los aprendizajes que esperamos que los estudiantes alcancen. Tengan en cuenta que el programa no indica el detalle de los porcentajes, recordemos que esto es un documento fijo en la malla, sino que más bien señalamos las actividades indispensables para mostrar cómo logramos los resultados de aprendizaje. Además, es deseable diversificar a los agentes evaluadores pensando en instancias de autoevaluación, de evaluación de pares o de coevaluación, por ejemplo. Finalmente, es necesario asignar las principales referencias de la asignatura. Debemos considerar 5 o 6 títulos que son los más relevantes, recordando que estén disponibles en nuestra biblioteca física o digital. Además, sugerimos cautelar criterios de género en la asignación de la literatura. Confiamos en que estas recomendaciones les proporcionen la claridad y el enfoque necesarios para construir sus programas de asignatura de manera efectiva y de manera significativa. No duden en aplicar cada paso mencionado para crear experiencias de aprendizaje realmente transformadoras. Nos vemos en otra ocasión.